En este video analizaremos algunas derivaciones positivas de la complementación del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Primero, diversas resoluciones del Consejo Económico y Social y de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en 1998 se han pronunciado en la línea de no distinguir entre conflictos armados internacionales y no internacionales con respecto a la protección de vida a las mujeres en ellos. Segundo, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre Violencia contra la Mujer, con inclusión de sus causas y consecuencias, y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en 2009, han expresado su preocupación por la violación de los derechos de las mujeres en los conflictos armados internacionales y no internacionales. Es dable destacar que con anterioridad, en 1992, el comité precedentemente mencionado había manifestado que la violencia contra la mujer menoscababa o anulaba el derecho a protección en condiciones de igualdad con arreglo a las normas humanitarias en tiempo de conflicto armado internacional o interno. Tercero, tomando nota de la violencia sexual a la que eran sometidas especialmente las mujeres y las niñas durante los conflictos armados, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se expidió en diversas oportunidades. A saber, Resolución 1325 del 2000, donde se exhorta a todos los Estados partes en un conflicto armado a aplicar y respetar las disposiciones de derecho internacional humanitario y derechos humanos para proteger los derechos de las mujeres y las niñas, especialmente civiles, durante un conflicto armado y después de ellos. Se hace hincapié en las obligaciones derivadas de los convenios de Ginebra de 1949, su protocolo reglamentario de 1977, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979 y su protocolo facultativo de 1999, la Convención sobre Derechos del Niño de 1989 y sus dos protocolos facultativos del 2000, así como las disposiciones pertinentes del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. De acuerdo a la Resolución 1820 del 2008, que se establece para luchar por la paz y la seguridad internacional y que se condene de manera enérgica la violencia sexual como táctica de guerra constitutiva de diversos delitos y un impedimento para la paz mundial. Se exhorta a los Estados partes a combatir la violencia sexual utilizada como táctica de guerra dirigida deliberadamente contra civiles o como un ataque generalizado o sistemático. A tal fin, se deben adoptar las medidas para proteger a los civiles, incluyendo las mujeres y las niñas, de toda forma de violencia sexual, mediante la aplicación, por ejemplo, de medidas apropiadas de disciplina militar y el cumplimiento de la responsabilidad de mando. Conforme a la Resolución 1888 del 2009, se insta a los Estados parte a que sin dilación emprendan las reformas legislativas y judiciales de conformidad con el derecho internacional con el propósito de que comparezcan ante la justicia los responsables de actos de violencia sexual cometidos durante los conflictos armados y que se asegure que los sobrevivientes tengan acceso a la justicia. También plantea la necesidad de que todas las denuncias sobre violencia sexual sean investigadas, más allá de que hayan sido cometidas por civiles o militares. La Resolución 1889 del 2009 exige a los Estados miembros y a los organismos internacionales y regionales la adopción de medidas para mejorar la participación de las mujeres en todas las etapas de los procesos de paz. Asimismo, condena enérgicamente todas las violaciones al derecho internacional cometidas en contra de las mujeres y las niñas en situaciones de conflicto armado y posteriores a ella, y requiere a todas las partes en conflicto el cese inmediato de la comisión de tales delitos. Pone de relieve la responsabilidad estatal en poner fin a la impunidad y enjuiciar a todos los culpables de hechos de violencia
cometidos contra las mujeres y las niñas en situaciones de conflicto armado, incluyendo las violaciones y otros actos de violencia sexual. Mediante Resolución 1960 del 2010, se reafirma que la violencia sexual, utilizada como táctica de guerra o como ataque generalizado o sistemático contra la población, puede prolongar y agudizar significativamente las situaciones de conflicto armado y constituir un impedimento para el restablecimiento de la paz y la seguridad interna. Por esta razón, debe ser combatida mediante medidas eficaces que le pongan fin de inmediato. Por último, la Resolución 2331 del 2016 es la primera en abordar el nexo entre trata de personas, violencia sexual, terrorismo y delincuencia organizada transnacional, reconociendo a la violencia sexual como una táctica de terrorismo junto a la trata de personas. También se manifiesta que sus víctimas son elegibles para la reparación oficial que se les concede a las víctimas de terrorismo. Cuarto, la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 69/293 del 2015 proclamó el 19 de junio Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos, con el objetivo de concientizar sobre la necesidad de ponerle fin, honrar a las víctimas y sobrevivientes de la violencia sexual en todo el mundo y rendir homenaje a los que lucharon para erradicar este flagelo y han perdido la vida en esta empresa. La fecha fue elegida conmemorando la adopción de la Resolución 1820 del 19 de junio de 2008 por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Quinto, la implementación de estos estándares y la perspectiva de género de las jurisdicciones internacionales también se observa en los tribunales de la OEA. A modo de ejemplo, se puede advertir en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia Rosendo Cantú y otra versus México del 2010 y también en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1995, la cual ha afirmado que la utilización de las violaciones sexuales como arma de terror constituye un crimen contra la humanidad bajo el derecho internacional consuetudinario. Además, en el informe sobre Fernando y Raquel Mejía versus México en 1996, se ha pronunciado acerca de la violación como forma de tortura. Bueno, sin más, muchas gracias.